Son las 7 de la mañana con 19 minutos y estamos en nuestros estudios con Virgilio Hurtado, el jefe de gabinete de asesores del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está, doctor Hurtado? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Guido. Buenos días. Bueno, menuda tarea la que les ha tocado. 26.550 solicitudes de inscripción de candidatos que han sido declaradas inadmisibles, improcedentes o tachadas por cualquier ciudadano en todo el país. Todo eso tendrá que ser resuelto no por el Jurado Nacional, sino por los jurados especiales, pero algunos de esos casos llegarán seguramente hasta el Jurado Nacional. La región Ancash es la más, aquella donde más tachas o improcedencias se ha producido, pero hay una que llama especialmente la atención de la opinión pública limeña, por lo menos, doctor Hurtado, que es el caso de Sayuri Andrade, esta joven de 22 años, estudiante universitaria, que no firmó el padrón de inscripción presentado por Diálogo Vecinal. La lista que postula Susana Villarán porque estaba en desacuerdo con ella. Pero aparte de que renunció, después públicamente no había firmado ni siquiera el padrón inicial de inscripción. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones para este proceso electoral oportunamente aprobó el reglamento de inscripción de candidaturas, tanto para elecciones regionales como para elecciones municipales. Dos resoluciones, la 271 y la 272. Y en estas resoluciones se distinguen las situaciones en las que las solicitudes de inscripción de la lista son declaradas inadmisibles e improcedentes. Cuando hablamos de incumplimiento, por ejemplo, de cuotas electorales, el reglamento es claro de que el Jurado Electoral Especial, que es la primera instancia en calificar las solicitudes de inscripción, debe pues declarar la improcedencia, porque las cuotas electorales es un requisito que debe porque cumplir el público no sabe necesariamente que Sayuri es una chica de 22 años que completaba la cuota de jóvenes que necesariamente debe tener una lista de regidores, ¿no es cierto? Claro, claro. Aquí lo que el Jurado Electoral Especial debe evaluar si es que esta, digamos, no conformidad de los requisitos de inscripción de candidaturas amerita una inadmisibilidad o una improcedencia. ¿Cuál es la diferencia, doctor? La diferencia es de que cuando se incumple con un requisito formal que puede ser subsanable, el Jurado Electoral Especial declara la inadmisibilidad con cargo a que la organización política en un plazo de 2 días naturales subsane esa deficiencia. Por ejemplo, un requisito de ley obligatorio Pero puede, por ejemplo, en el caso específico de esta jovencita, que figura en el padrón pero no lo firmó, figura en la relación pero no lo firmó, porque ella inicialmente iba a ser candidata, a último momento desiste, pero su nombre figura pero sin su firma. ¿Puede la organización a estas alturas inscribir a otra joven, digamos, para completar la cuota? Bueno, en realidad ya no, porque de acuerdo a la ley orgánica de elecciones que se aplica supletoriamente y al propio reglamento electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, cualquier cambio o modificación en las candidaturas puede realizarse, pero antes del vencimiento del plazo de presentación de lista de candidatos. Por ese eso plazo es que ya venció, que inscribirse a tiempo. Así para subsanar. No hacerlo a las 11 de la noche. Pero lo que usted está diciendo es que si Sayuri Andrade persiste en su actitud de no firmar el padrón, ¿eso invalida toda la lista, incluida la candidatura a la alcaldía, o solo la lista de regidores? Como no me puedo adelantar a ningún juicio porque ya el tema está en un ámbito jurisdiccional del Jurado Electoral Especial, voy a hacer, digamos, un análisis general, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa si es que es un requisito subsanable? Por ejemplo, el candidato se olvidó, quiere postular, pero se olvidó de firmar. O no puso su huella dactilar. O no puso su número de DNI, ¿no? Cualquier otra cuestión que sea subsanable. Pero que no... y firma, lo subsana efectivamente, y se acabó el problema. Efectivamente. Pero cuando se trata de una cuestión de voluntad, de querer o no querer postular, y esto es digamos, ya es posterior a la fecha límite de presentación de candidaturas, entonces podríamos estar ante un caso de improcedencia de la solicitud de inscripción de lista de candidatos. O sea, son casos... reitero mi pregunta, de lista de candidatos a regidores, no necesariamente de la candidatura
a la alcaldía. No, en este caso no son listas separadas como se puede interpretar en el ámbito de la elección regional, donde el poder ejecutivo está claramente diferenciado del cuerpo de consejeros regionales, ¿no? Ahí sí la ley de elecciones regionales hace una diferencia entre la fórmula presidencial regional y entre la lista de consejeros. Aquí no, aquí es una lista única. En consecuencia, claro, aquí el jurado electoral especial seguro ha otorgado el plazo correspondiente y esperemos cómo se trata de subsanar esta deficiencia. ¿Es de 2 días? De 2 días naturales, de acuerdo al reglamento, ¿no? Para que la organización política, cuya solicitud ha sido declarada inadmisible, pueda subsanar. ¿Desde ayer? Desde que se notifica. Los plazos corren desde que se notifica a la organización política. Hemos hablado de 26.000 casos. ¿Cuáles son los que con mayor frecuencia se han presentado a nivel nacional, doctor Hurtado? Bueno, lo más recurrentes son, por ejemplo, los casos en que los partidos omiten presentar, por ejemplo, las licencias de aquellos candidatos que ejercen una función pública o que son servidores públicos. También es recurrente cuando no se adjunta el documento que acredite el acta de elección interna, ¿no? Un requisito que muy pocos partidos o grupos políticos han podido cumplir. Bueno, en realidad las normas no son normas nuevas, son normas que ya tienen cierto tiempo de vigencia y el Jurado Nacional de Elecciones ha venido comunicando oportunamente, emitiendo las resoluciones correspondientes. Imaginemos un partido X o un grupo X que presenta un acta ante el jurado diciéndole, mire, en nuestro caso los estatutos dicen que es por decisión del Comité Ejecutivo Nacional, y el Comité Ejecutivo Nacional, según esta acta, ha decidido que sean tales y cuales, o que sea por aclamación, y en asamblea se aclamó a tales candidatos. ¿Cuáles requisitos debe tener esta certificación, digamos así, de democracia interna de los partidos? Bueno, precisamente en estas resoluciones el jurado inclusive ha incorporado un formato de acta de elección interna. Es un formato referencial, pero que contiene los elementos claves, ¿no? Por ejemplo, en tu acta tiene que figurar el lugar donde se hacen las elecciones internas, la fecha, la hora en que se siente el acta, la modalidad que aplica la organización política sobre la elección interna, el resultado electoral, la firma de los candidatos elegidos, de los miembros del comité electoral, y también el acta tiene que estar certificada, validada por el personero legal de la organización política, que es quien finalmente representa al partido ante el jurado electoral especial. No necesariamente una certificación o una validación por parte de la OMPE. No. Se da la situación en que cuando las organizaciones políticas invitan a OMPE a organizar el proceso electoral o al Jurado Nacional de Elecciones para fiscalizar, entonces pues en esos casos los informes que elevan estos organismos tienen un valor que se meritúa para acreditar que la elección interna se haya realizado, ¿no? ¿Qué porcentaje de solicitudes se han declarado inadmisibles o improcedentes por falta de este requisito, doctor Hurtado? Bueno, en realidad tenemos una cifra que es muy que está acumulada, ¿no? Que es muy general y que por ejemplo, ¿no? Hasta la fecha del cierre de las estadísticas teníamos pues de que 24.770 listas habían sido declaradas inadmisibles, pero había un número de 1.691 que habían sido declaradas improcedentes. Claro, el acumulado ya no se subsana. La improcedencia se puede apelar, porque es una resolución a través del cual el Jurado Electoral Especial señala que no procede la inscripción porque se ha incumplido un requisito de ley. Lo que queda ahí a la organización política es apelar. La apelación la resuelve el Jurado Nacional de Elecciones, ya en una evaluación general de todos los elementos, ¿no? Claro, ¿no? Lo que sorprende aquí es el volumen de inconsistencias, de no conformidades con la reglamentación en cuanto a las listas de candidatos. En realidad pueden ser problemas inclusive de organización de las propias organizaciones políticas, los partidos y los movimientos que son las organizaciones protagónicas. ¿En qué plazo se pronunciará el jurado tanto sobre las subsanaciones que deben haberse producido en estas últimas 48 horas como sobre las improcedencias, aún aquellas que fueran apeladas? En el caso de
de las resoluciones que declaran la inadmisibilidad una vez de que la organización política presenta los documentos para levantar las no conformidades o las deficiencias, el jurado electoral especial las analiza en un plazo no mayor de 3 días. El jurado está emitiendo la resolución de publicación y de inscripción. Porque entre broma y broma ya estamos a 80 días de las elecciones, ¿no? Perdón. Publica la resolución de admisión y publicación. A partir de esa publicación, el ciudadano, ya viene un filtro mayor, el ciudadano ya tiene expedito su derecho a tachar. Ya. Ojo que cuando hablamos de inadmisibilidad, estamos hablando de la etapa de calificación, de verificación del jurado. Todavía no las tachas que pueden provenir de la ciudadanía. Claro. Pero el hecho que el jurado califique, ya las razones para tachar también disminuyen, ¿no? Es un filtro muy importante. Bueno, vamos a seguir conversando sobre esto, doctor Hurtado, porque es parte del proceso de educación electoral que creo que todos necesitamos ante un proceso de las características del que tendremos el 5 de octubre. Ha sido usted muy amable por aceptar nuestra invitación. Gracias. Quería acotar algo más. Todos estos procesos son públicos. Los ciudadanos pueden seguirlos a través de la página web, donde pueden encontrar los expedientes que han presentado los partidos. También pueden encontrar las resoluciones que emita el jurado electoral especial en cada caso. ¿Cuál es la web del jurado? Repítalo usted. www.jne.gov.p. Van a encontrar el link sobre resoluciones de los jurados electorales especiales y del Jurado Nacional de Elecciones para este proceso electoral. Y la ciudadanía puede acompañarnos en este proceso que es público y transparente. Muy bien, muchísimas gracias. Ojalá la ciudadanía pueda compartir con las propias autoridades, pero también con los medios de comunicación, aquellos lugares o aquellas personas en donde encuentra motivo de tacha para que el jurado pueda proceder a tiempo. Son las 7:31, hablando de tiempo. Tenemos que hacer un corte, volvemos de inmediato con más información.